Un saludo muy cordial, queridos profesores. Un placer estar con ustedes a través de este medio virtual. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ambientes de aprendizaje emergentes. Es ambientes que se dan en una situación de confinamiento que tenemos en el momento. Una situación que se dio de manera repentina y de la cual no tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos, para realizar una planificación fundamentada y pasar de un plan de estudios a desarrollar de una manera presencial a unos contenidos seleccionados, a desarrollarlos en unos ambientes en el hogar. Se constituye entonces en unos retos para nosotros como docentes, unos retos para entender que la escuela es una escuela ahora diferente, que las necesidades de comunicación y de contacto con los estudiantes son distintas, que necesitamos obligatoriamente hacer uso de las tecnologías para acercarnos a nuestros estudiantes, que debemos seleccionar unos aprendizajes para poder responder a qué deben continuar aprendiendo nuestros estudiantes y que debemos seleccionar también los recursos que tenemos disponibles y de ellos los que vamos a utilizar. Esto se traduce entonces en una resignificación de la gestión de aula hacia una gestión de ambientes de aprendizaje. Es por ello que el PTA quiere brindar unas orientaciones y unas recomendaciones de planeación de experiencias no presenciales, pero viables para ser desarrolladas en el hogar. Una planificación organizada, sistemática, que responda a las necesidades actuales de los estudiantes. Hablaremos entonces de la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes. Tenemos para esta presentación un objetivo general, que es resignificar la gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Este objetivo general lo desarrollamos por tres objetivos específicos. El primero, reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en diferentes contextos poblacionales. El segundo, explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje. Y el tercero, proyectar propuestas para la gestión de ambientes de aprendizaje que permitan el fortalecimiento. ¿Qué es entonces la resignificación de la práctica pedagógica? Es pasar de una gestión de aula a una gestión de ambientes de aprendizaje diversos. En la gestión de aula en nuestra institución educativa, en un ambiente de aprendizaje, nosotros nos hemos preocupado por los tiempos en la planificación de nuestras clases, por estimar el tiempo que dura cada actividad, por gestionar los espacios, disponiendo las sillas en mesa redonda, en filas, por programar las actividades para que puedan participar todos los estudiantes, por disponer el material en la calidad y en la cantidad suficientes y de acuerdo a los recursos con los que se dispone en el salón de clases y en sí en la institución educativa como tal. Pero ahora debemos pensar en la gestión de esa aula en un ambiente familiar. Ya no es lo mismo, ya no es un plan de aula que se debe tener, sino que se debe tener es una guía de enseñanza, una guía de aprendizaje que oriente unos talleres de manera remota, donde la comunicación se hace a través del material y no del diálogo permanente presencial con el estudiante. Se transforma entonces el rol del docente, se transforma el rol del estudiante, se transforma también el espacio y en sí se transforma la pedagogía, la didáctica y el proceso de evaluación, pero lo único que no se transforma es que el estudiante seguirá siendo el centro del aprendizaje y el docente seguirá siendo el orientador. Estamos de acuerdo entonces en que el ambiente de aprendizaje no es solamente el aula de clase, que el aula o el ambiente se configura como un nuevo escenario. Es solamente el aula de clase un escenario. Ese escenario hoy es el hogar, porque un ambiente de aprendizaje es donde se tienen unas relaciones entre distintos actores que conviven con unos recursos
una utilización de unas herramientas que generan un aprendizaje. Y esto se da tanto en el aula como en cualquier otro ambiente donde estos factores se den. En este momento es el hogar. El ambiente de aprendizaje entonces siempre ha existido. La diferencia ahora es que no es el aula de clases, sino que es el hogar. Lo que debemos es entonces adaptarnos, porque ya no estamos todos en un mismo lugar, en un mismo tiempo, realizando actividades de aprendizaje de manera sincrónica. Estas actividades se pueden seguir viviendo, pero de manera asincrónica. Se hace necesario por parte del docente que se diseñe una propuesta de trabajo, una propuesta que sea formativa, que sea coherente y que sea coordinada acorde a necesidades y acorde a recursos disponibles en el medio. Ya que hemos reflexionado acerca de los ambientes de aprendizaje, veamos ahora los elementos que lo constituyen. Un primer elemento es la gestión curricular. Cuando hablamos de la gestión curricular, estamos pensando en nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios fue concebido para desarrollarse de manera presencial y hoy tenemos que realizar un rediseño en ese currículo para desarrollarlo de una manera remota desde el hogar. Luego viene algo muy importante que es la gestión de las personas. Este recurso es muy importante, las personas, porque son en sí el deber ser de todo el proceso educativo. Entonces se debe realizar una buena gestión de las personas. Luego viene la gestión de los recursos, que los recursos van a ser distintos en cada una de las sedes educativas y en cada una de las familias. Cada familia tiene unos recursos diferentes a los que tiene otra familia. Una sede educativa tiene recursos diferentes a los de otra sede y lo mismo una institución. Entonces, una adecuada gestión de recursos. Y finalmente, y muy importante, una adecuada gestión del tiempo. Vamos a ver entonces cada uno de estos componentes del ambiente de aprendizaje. El primer elemento es la gestión del currículo. Es aquí muy importante porque se debe hacer una selección de contenidos. Nuestro plan de estudios está limitado. Está limitado porque fue concebido para un ambiente presencial y hoy se está desarrollando en las familias. Y las familias nunca podrán reemplazar a la escuela, así como la escuela nunca podrá reemplazar a la familia. Entonces se deben seleccionar unos contenidos básicos para que más que transmitir un conocimiento, sea una construcción de conocimiento propio del estudiante con sus familias. Esta selección de contenidos debe responder a esta pregunta: ¿qué deben continuar aprendiendo mis estudiantes? Porque ellos deben continuar aprendiendo. No solamente deben estar en actividades de repaso de lo que se vio de manera presencial. Ellos deben en este momento estar generando nuevos conocimientos. Entonces, la situación actual nos llama es a comprender de manera más amplia la importancia de la ciencia, el sentido común y la disciplina social, a que el estudiante entienda esta situación, que valore la importancia en estos momentos de la salud, del alimento, de las relaciones interpersonales, que comprenda la situación social actual que estamos viviendo para poder comprender su individualidad y su rol en esta nueva sociedad. En síntesis, entonces, lo primero para el ambiente de aprendizaje, en síntesis, entonces, debemos nosotros responder esta pregunta: ¿qué deben continuar aprendiendo mis estudiantes? A partir de allí, vamos entonces a seleccionar los contenidos que respondan a la dinámica actual, a las necesidades actuales por la contingencia que estamos viviendo. El segundo elemento que configuran los ambientes de aprendizaje remotos es la gestión de las personas. Igualmente importante, porque las personas son las que están interactuando en todo este proceso educativo. Interactúan a través del lenguaje. Por ello que el lenguaje es muy importante en este elemento. El lenguaje que se use debe ser un lenguaje motivador, debe ser un lenguaje cercano, en lo posible hablarle en segunda persona al estudiante y a las familias, por cualquiera que sea el medio.
sea en un medio escrito, sea por video, sea por llamada, sea por audios. Este lenguaje debe ser muy sencillo, muy comprensible por toda la comunidad educativa, igual que las instrucciones que contiene. Porque así no se esté en una presencialidad, estamos frente a un diálogo mediado por el lenguaje, un diálogo permanente de doble vía entre docente y estudiante. Y docente y estudiante porque ellos son la cara visible. La cara visible por este lado de la comunicación es el docente, pero detrás de ello están todas las instituciones, todo el sistema educativo. Están coordinadores, directivos, secretarías de educación, ministerio de educación. Quien transmite el mensaje que ellos llevan es el docente y se lo comunica al estudiante, que también es la cara visible del otro lado del sistema educativo, porque detrás de él están las familias que están acompañándolo en este momento en el hogar, porque el ambiente de aprendizaje es el hogar. Pero para que esa comunicación se dé, se debe dar un puente que son los recursos o materiales que se están utilizando. Como no estamos en el aula, entonces el diálogo tendrá que ser a través de estos recursos, que serían los videos, que serían los talleres impresos, que sería cualquier recurso que se esté utilizando para ello. Cuando falla este diálogo entre docente y estudiante, estamos ante una falla del ambiente de aprendizaje. Y estas fallas son posibles detectarlas. Cuando un estudiante recibe un taller, está buscando quién le haga el taller porque él no fue capaz, pero no busca al docente, sino que busca al hermano mayor que se lo haga, incluso buscan quien se los haga externamente y les pagan para ello, o hacen consultas en internet antes de llegar al docente, es porque el diálogo está fallando. Entonces, o las tareas o trabajos no eran acordes para la edad y el grado del estudiante, o no se hizo una buena estructuración del taller antes de pedirle un producto. Entonces, no es tener un producto para responderle al gobierno, no es para responderle al directivo, no es para que el docente tenga evidencias, sino para que el estudiante pueda generar un aprendizaje. Recordemos que el centro sigue siendo el estudiante y esta relación de comunicación, esta comunicación entre el docente y el estudiante tiene que ser permanente y tiene que ser muy fluida. Tercer elemento estructurante de los ambientes de aprendizaje son la gestión de los recursos. El profesor García define los recursos como apoyo de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación, encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Tenemos como recursos impresos, tenemos audio y video, tenemos internet de manera sincrónica, también internet de manera asincrónica y tenemos hardwares y softwares informáticos que hacen parte del conjunto de recursos con que cuenta una institución educativa y con el que cuentan las familias en estos momentos. Nombremos algunos de esos recursos. Los recursos impresos, tenemos materiales de estudio, tenemos libros, tenemos láminas fotográficas, periódicos, revistas. En recursos de audio y video está el teléfono, las videollamadas, videoconferencias, la radio, la televisión, reproductores de audio y video. En hardware y software podemos tener herramientas de presentación como PowerPoint, de digitación como son los documentos de Word, y tenemos aplicaciones móviles, tenemos redes sociales. Cuando hablamos de Internet también podemos hablar de dos tipos de servicios de Internet. El Internet asincrónico, que son las páginas web de consulta, el correo electrónico, los foros en los que se participan, libros, videos con plataformas como YouTube que pueden ser consultadas en cualquier momento. Este es el Internet que se conoce como un Internet asincrónico. Y está el Internet sincrónico, que es donde se interactúa en vivo, como los chats, la mensajería instantánea o cuando se realizan videollamadas, por ejemplo, estamos en un servicio de Internet de manera
sincrónica. Otra clasificación que nosotros podemos hacer es aquella sin acceso virtual o con acceso virtual, o el uso de computadores o sin el uso de computadores. Sin el uso de computadores tenemos guías, unidades didácticas, talleres, materiales impresos, textos escolares que pueden tener como por ejemplo la colección Secretos para Contar, o material de modelos flexibles como el de postprimaria, el de telesecundaria, cartillas como las del PTA, está hablando de PRES de matemáticas entre textos de lenguaje. Y en acceso a computador podemos tener plataformas o recursos virtuales disponibles, muchos de ellos de manera en línea y otros de manera offline, que no requieren servicio de internet, pero que se pueden desarrollar a través del recurso del uso de computador o otros medios como la tableta o el celular. Otro recurso que podemos conocer son las plataformas y contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, como son los retos para gigantes, Aprende Digital, las cápsulas educativas, el sistema de medios RTBC a través de la estrategia 321, la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que transmiten programas en vivo todos los días y que están disponibles a través de la TDT. Y muchos de estos recursos se pueden consultar sin la necesidad de datos o sin la necesidad de un servicio de internet. El otro elemento de la gestión de aula es la gestión del tiempo. En la gestión del tiempo debemos tener en cuenta las características del grupo de estudiantes al cual nos estamos dirigiendo. No es lo mismo tener un grupo de estudiantes dirigidos por un solo docente, en el caso de los monodocentes, a tener un grupo que se tiene de profesorado. En este último, el reto es mayor porque las actividades tienen que estar obligatoriamente coordinadas con otros docentes. Toda actividad que se desarrolle debe estimarse el tiempo en que se desgasta, el tiempo que se gasta mejor el estudiante para llevarla a cabo. Tanto el tiempo en su lectura, en su comprensión, en el desarrollo de un producto, en todo lo que tiene que hacer para alcanzar el conocimiento que se pretende o el aprendizaje que pretende el docente adquiera el estudiante. Entonces, lo primero es una estimación del tiempo de una a una de las actividades. Luego tiene que tenerse en cuenta las fechas y los espacios. Las fechas que se contemplan para la guía que se está desarrollando en el momento. Si es una guía para una semana, si es para 15 días, si es para el otro día después de recibido. Todo esto tiene que ser contemplado y tiene que ser un tiempo muy razonable. No pueden ser muy pocas actividades para un largo tiempo, por decir algo, para todo un periodo, y muy pocas actividades o demasiadas actividades para muy poquito plazo para desarrollarla. Entonces tiene que estar muy clara todas las fechas, tanto de recepción como de envío y de duración de actividad, tiene que ser contempladas al momento de planificar. Por último, en esta gestión del tiempo es muy importante que se establezcan los canales y los horarios que se tienen para la atención de inquietudes de estudiantes y de familias, porque no se puede tener estudiantes 8 de la noche, 9 de la noche, qué sé yo, preguntando que cómo se hace tal taller, que en la página X no comprendió. O tampoco tener un docente a las 5 de la mañana enviando trabajos o solicitando a estudiantes. Entonces estos tiempos hay que coordinarlos con las familias, un tiempo prudente en unos horarios específicos, que el estudiante sepa cuándo y por qué medio se debe comunicar con el docente, y también el docente saber a las familias cuándo se les puede llegar en los horarios pertinentes, respetar los horarios familiares, respetar el espacio de las familias, respetar los fines de semana. La invitación es pues a hacer una adecuada gestión y un adecuado uso del tiempo. Finalmente llegamos a una gestión de evaluación, que en este video no es propiamente para hablar de la evaluación, porque para ello vamos a tener un espacio, porque el tema amerita una profunda contextualización y un profundo diálogo y reflexión acerca de la evaluación en estos tiempos de educación remota. Si es necesario hablar acá de evaluación, sobre todo para aclarar que la evaluación no debe ser pensada como un final, como al final de un proceso,
La evaluación se hace durante todo el proceso educativo. Lo más importante es que desde el momento mismo que el estudiante recibe una instrucción, desde ese momento sepa qué se le va a evaluar, o mejor, que él sepa qué conocimientos va a construir a partir de las actividades que se le están proponiendo. De esa manera, él al final puede hacer una autoevaluación y lo que se preguntaba al principio, ¿qué voy a aprender? Puede él respondérselo al decir qué aprendí y de esa manera podrá evaluarse el conocimiento. También el docente puede evaluar en sí todo el proceso, puede evaluar toda la ruta que ha llevado. Al final y durante el proceso va a evaluar si los canales de comunicación fueron los más acertados, si fue acertado el material que ha escogido, el recurso que ha implementado, si es acertada las guías que ha desarrollado, si es acertado en sí todo el proceso para que sea evaluado y en una etapa posterior, en un nuevo proyecto que se tenga con los estudiantes, pueda corregirse las fallas o los retos que se le haya impuesto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje remota. Entonces, la gestión de la evaluación es un asunto bastante importancia y que vamos a desarrollar en un video y en un encuentro posterior con ustedes, queridos docentes. Son esos entonces los elementos que estructuran un buen ambiente de aprendizaje, son unas recomendaciones que se le hace a través del programa Todos Aprender para que la gestión de aula sea trasladada a los hogares y poder gestionar unos buenos ambientes de aprendizaje en nuestra querida institución educativa de María y todas sus sedes. Una ruta de trabajo a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje, una ruta construida a manera de ejemplo. Entonces, en esa ruta lo primero es elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles. Se tiene que conocer muy bien al grupo que se acompaña, las características de las familias y las características de la institución. En esos recursos que que le vamos a disponer a los estudiantes, no podemos hacerlos ir a comprar cosas que no tienen a la mano. Las actividades deben estar pensadas con los recursos disponibles que sean asequibles a los estudiantes y también a nosotros como docentes. Bueno, entonces lo segundo va a ser evaluar los canales de comunicación. Vamos a mirar las mejores alternativas, que es que al docente le gusta una alternativa o un canal de comunicación, pero no todos los estudiantes lo tienen, entonces por muy buena que sea, por muchas bondades que tenga, no podrá ser utilizado porque no va a llegar a todos los estudiantes. Entonces la mejor herramienta no es la última en tecnología, sino que va a ser aquella a la que más personas acoja, la que sea de más acceso para la comunidad. Entonces evaluar muy bien todos los canales posibles para poder decidir cuál va a ser el que se va a utilizar. Como tercero, se deben seleccionar los aprendizajes de manera colegiada e interdisciplinaria. Tomarlo del plan de estudios, los conocimientos que se quieren construir, pero hay que interrelacionarlo con otras áreas porque no pretendemos, como ya se dijo, que se lleguen unas clases área por área a los estudiantes. Entonces hay que tener interdisciplinariedad y hay que escoger muy bien estos contenidos, como ya se dijo en la explicación del componente del currículo. Como cuarto, vamos entonces a diseñar las actividades, si se va a hacer un taller, si se va a hacer videoconferencias, si se van a hacer de manera física con los canales pues, que ya se han establecido. Vamos a diseñar el conjunto de actividades. Importante que en estas actividades sean actividades que estructuren, no solamente actividades que pidan productos a los estudiantes, sino que estructuren conocimiento que le permitan hacer una debida práctica para que el estudiante esté en la capacidad de construir su conocimiento y poder dar un producto final. Una vez finalizada esa construcción, ese diseño de actividades, entonces pasamos a la etapa de revisión. Debemos revisar para ajustar los tiempos, determinar cuánto tiempo se lleva cada actividad, qué fechas son las más apropiadas para pedirle al estudiante que reclame sus trabajos, sus actividades, en qué tiempo debe desarrollarlos, si es posible se le propone un horario y establecer los plazos para que devuelva productos en el caso que se le hayan pedido. Si ya se tienen revisadas todas las actividades y se ha estimado el tiempo que tarda en desarrollar el estudiante dicha actividad, entonces se pasa a la etapa 6.
punto 6 en la ruta, y es realizar el envío de ese material que se ha construido sistemáticamente y muy ordenadamente. Deben ser entonces entregados por los canales que ya se determinaron en un comienzo. Y por último, realizar la evaluación de tipo formativo, no solamente revisión de aprendizajes, sino revisión de esta propia ruta que se ha tomado para mirar si funciona o si hay un reto que afrontar para una próxima ocasión que se vaya a enviar actividades a los estudiantes. Esta fue la ruta de 7 pasos que proponemos desde el PTA para poder realizar una buena gestión de un ambiente de aprendizaje con los estudiantes en estas épocas de confinamiento. Este ha sido entonces el taller. Recordemos que nosotros como maestros somos pilares de la esperanza de toda una sociedad. Los dejo con esta reflexión. La emergencia actual nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos y a exaltar nuestra labor educativa para recuperar en un futuro que deseamos cercano la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros enriquecidos gracias a esta experiencia. A ustedes, queridos profes, muchas gracias por su participación. Recuerde que nos veremos entonces en un próximo video y en un próximo encuentro por videoconferencia para discutir y entablar un diálogo acerca de lo que les he hablado el día de hoy. Un feliz día para todos.